Buenas noches, bienvenido a la Iglesia Viga Bautista Luz de Pueblo Libre. Hoy día vamos a tomar el tema de Halloween. ¿Qué opinas de Halloween? ¿Lo interesa? ¿De qué crees que trata Halloween? En algunas zonas, Halloween es la acción de gracias otoñal por la cosecha. O algunos otros, la costumbre de decorar lámparas hecho con calabazas huecas. También los niños se disfrazan de brujas o fantasmas y visitan las casas cercanas para recibir caramelos. Algunos otros países celebran el Día de los Muertos. También otros rinden culto al diablo. En Japón, en el día de Halloween, mucha gente disfraza y salen de fiesta. Muchos jóvenes se disfrazan imitando a personajes de manga y beben cerveza en la calle, hacen tanta bulla en grupos, lo que se ha convertido en un problema social. Por eso, desde el año pasado, en Tokio está prohibido beber en la calle y prohibido los festivales de Halloween. Algunas personas creen que aún tiene los orígenes de fiesta, pero no interesa o no importa. Ahora es bueno que simplemente se acepte en la sociedad como una fiesta. ¿Es esto realmente lo correcto? Ahora, nuestro Dios Padre, creador de este universo, ¿qué piensa de este mundo? Dios está triste por lo que este mundo está lleno de pecados. La causa de nuestras codicias y la presencia de Satanás. Como Dios nos presenta sobre Satanás. Entonces ahora voy a presentar 5 puntos sobre Satanás. Como nuestro Dios Padre nos presenta a través de la palabra de Dios en la Biblia. Primer punto 1. La definición original de la palabra Satanás es aquel que se opone a Dios, aquel que contra Dios. Ángel caída, ángel de la luz, se llama lucero. Entonces, Isaías capítulo 14, versículo 12. Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Vamos a leer la palabra de Dios. Primeramente, la Biblia presenta acerca de Satanás. Isaías, capítulo 14, versículo 12. La Biblia dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Segundo punto. Tiene varios diferentes nombres. El diablo, el tentador, el asesino, el padre de la mentira. Entonces, Jesucristo nos dijo, Juan capítulo 8, versículo 44. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queríais hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tercero, su trabajo, su posición. Satanás, el gobernante de este mundo, el Dios de este mundo.
Efesios capítulo 2, versículo 2. La Biblia dice, príncipe de la potestad del aire. Vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. La Biblia dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás tiene mucho poder y Satanás es muy astuto, se disfraza como ángel de la luz, trabaja escondidamente sin que el hombre no se da cuenta, controla el mundo y controla a la gente. Se aprovecha de la lujuria de las personas y las tienta a pecar. Su objetivo es crear grupos que se alejen de Dios, se alejan de la verdad y vayan al infierno junto con Satanás, porque Satanás conoce su fin. Cómo Satanás trabaja sobre todos los hombres. Entonces, Lucas capítulo 8, versículo 12. Lucas capítulo 8, versículo 12. Lucas capítulo 8, versículo 12. Parábola del sembrador. Y aquí se presenta sobre Satanás. Versículo 12. Y los de juntos al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Aún las personas escuchando mensaje, escuchando la palabra de Dios, sembrando en su corazón, pero Satanás, diablo, viene y se lleva la palabra de Dios de su corazón. No crean en la palabra de Dios, no crean en Cristo y no se salva. Entonces se quita ocasión de ser salvo. ¿Por qué? Satanás sabe su fin. Mateo capítulo 25, versículo 41. Jesucristo presenta fin de Satanás. Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces Satanás no quiere ir solo al infierno, preparando su grupo de desobediencia para llevar juntos con ellos, va a ir al infierno. Hay muchas palabras que presentan sobre Satanás, pero importante es primero, nombre de Satanás, origen del nombre de Satanás, lucero, ángelus caída, ángel de la luz, diablo, tentador, asesino, el padre de la mentira. Entonces tratar de que no oír la palabra de Dios y también quita su palabra de Dios para que no crea en Cristo, no crea en la palabra de Dios y que no se salve. Muy astuto. Importante es, Satanás escondidamente trabaja sin que la gente no se dé cuenta. Entonces ahora el tema de Halloween. Dios Todopoderoso y Omnisciente ya lo sabe y sabía antes de que todo ocurra. No solo Halloween, sino todo incluido Halloween. Y nos lo reveló a través de la palabra de Dios en la Biblia. Entonces, importante es aprender el razón y mecanismo, cómo ocurre, para qué ocurre. La Biblia no dice Halloween, pero el mecanismo de Halloween está presente en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que ver a la palabra de Dios cuidadosamente. Primero,
punto, voy a poner A, punto A. Génesis capítulo 18, versículo 20 y 21. Después de destruir este mundo por el diluvio. Porque aquel momento, como Dios tomó decisión de destruir a este mundo por el diluvio. Entonces está lleno de pecados. Todos los pensamientos de hombres inclinando hacia maldad. Está lleno de pecado. Génesis capítulo 18, versículo 20 y 21. Aquí sale el nombre Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 18, versículo 20 y 21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces ya demasiado pecado se aumenta más y más. Las personas que viven en Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19, versículo 5. Aquí, capítulo 19, versículo 5. En la noche, mucha gente de ciudad yendo y llamando. Entonces aquí dice versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que los conozcamos. Aquí tenemos que entender. Esta palabra, conozcamos, relación sexual. Entonces, la palabra de Dios presenta libro de Judas. Antes de Apocalipsis. Un libro pequeñito, un solo capítulo. Entonces no hay capítulo 2, capítulo 3. Libro de Judas, versículo 7. La Biblia dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. De la misma manera, ¿qué misma manera? Habiendo fornicado, pero no solamente fornicado, y ido en pos de vicios contra naturaleza, entonces sobre sexual. Pero aquí la palabra vicios contra naturaleza. La misma palabra contra naturaleza, Romanos capítulo 1 presenta sobre pecados. Segundo lugar, punto B. Después de Jehová sacó el pueblo de Israel de Egipto, pasando Mar Rojo, después Jehová dio 10 mandamientos. Entonces, Levíticos capítulo 17. Levíticos capítulo 17, versículo 7. Levíticos capítulo 17, versículo 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Entonces aquí dice, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Antiguo Testamento está escrito originalmente idioma hebreos. Entonces aquí la palabra los demonios. Origen de la palabra hebreos, palabra los demonios. Se presenta ídolo, macho, cabrío. Esta palabra ídolo, aquí viene idolatría. Adorar a Giro, adorar al ídolo. También macho cabrío. Adorar al macho cabrío. Entonces macho
no es hembra, sino macho cabrío, simbolizando fortaleza. Entonces, a través de símbolo de macho cabrío, fortaleza, a través de materiales, puedes hacer cualquier cosa, todo es posible por dinero. Con esas cosas importantes aquí, Levíticos capítulo 17. Los judíos, que ya tenía costumbre de sacrificar su sacrificio a los demonios. Entonces, ¿cómo entraron a esta costumbre? A través de casamiento. Casarse con ajenos que tenía su costumbre. También el pueblo de Israel, ¿dónde estaba? En Egipto. Entonces, costumbre de Egipto. Tercer punto, letra C. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Versículo 23, la Biblia dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, ¿cómo? Mecanismo, rechazando la palabra de Dios. Cuando escucha la palabra de Jehová y entrando por oreja y entiendo con su cerebro y guardando en su corazón, en su alma. Pero ahora, rechazando la palabra de Jehová, ¿de dónde? De su corazón. Eso es mecanismo de caer en pecado. También mecanismo de adorar a otros dioses ajenos. También adorar ídolos. Quizás tú dices, para mí Halloween es una fiesta, un juego divertido. Pero no lo olvides, Satanás es muy astuto, el Dios y gobernante de este mundo. Satanás está detrás de todo, esconde, tratando de separarte de Dios de alguna manera, mostrándote las fiestas son más divertidos que Dios. La adivinación es algo más misteriosa que la palabra de Dios. Entonces Satanás escondidamente presenta muchas divertidas, cosas divertidas. Sin darte cuenta, a través de la fiesta de Halloween, tú estás jugando con Satanás y adorando a Satanás y buscando felicidad por dinero o por materiales, comidas, bebidas. Entonces, los jóvenes cristianos, ¿recuerdas que 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16? 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16, este tema de mes de octubre. Somos el templo de Dios viviente. Pero no solamente recordar este versículo, sino qué significa el templo. Ya presenté, el templo significa en tu corazón está un altar, un lugar santísimo. Lugar santísimo, ¿qué quiere? Morada del Espíritu Santo. Presencia de Dios. ¿Por qué? El Espíritu Santo es Dios. Entonces, en lugar santísimo, ¿qué hay? Morada del Espíritu Santo. También la palabra de Dios. Entonces,
tiene que recordar, yo mostré una foto de lugar santísimo. Primero tabernáculo, entrando al tabernáculo, está todo el lugar santo. Dentro del tabernáculo, más al fondo, solo sumo sacerdote se permite entrar, ¿cierto? Lugar santo, lugar santo. Aquí está el lugar santísimo. Aquel momento, Jehová mismo está allá, el lugar santísimo. Pero ahora, la Biblia nos presenta, somos el templo de Dios viviente. Ya, los cristianos que creyeron en Jesucristo, Espíritu Santo mora en tu corazón, ya tú tienes vida eterna. Quiere decir, dentro de su corazón está un altar, está un lugar santísimo, morada del Espíritu Santo. La palabra de Dios está en tu corazón. Espíritu Santo como manera de escribir. Tabla de corazón, no tabla de piedra, no por letra. Entonces, mecanismo de adorar a diablos, adorar a ídolos. ¿Cómo está? Primero, rechazar la palabra de Jehová de su corazón, ¿cierto? Tenga cuidado, por eso la Biblia nos enseña, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, con esas cosas, voy a presentar 2 versículos para terminar el mensaje de esta noche. Pero 2 versículos muy importantes, como Dios quiere. 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 20. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo, mostrando su deseo, pero también Dios mismo, mostrando su deseo. No participen, adorar a dioses ajenos, adorar a demonios, ídolos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Con este versículo terminamos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Aquí, netamente, sobre los jóvenes cristianos. Porque esta carta, apóstol Pablo envió su hijo espiritual, Timoteo. Huye también de las pasiones juventudes y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Primero, huye también las pasiones juveniles, quiere decir deseo de la carne, y sigue la justicia de Dios, la fe en Cristo, el amor de Dios y la paz, amor de ágape. Luego, segunda parte, con los que, dice. Pero esta palabra, aquel momento que yo era también uno de los jóvenes, que yo recibí este versículo. Con los que dice, con los otros jóvenes, otras personas que de corazón limpio invoca al Señor. Invoca quiere decir que ya confesando, manifestando su fe, invocando al Señor. Esta palabra invocar, Romanos capítulo 10, versículo 9, 10 hasta 3 está escrito. Invocar, pedir a Dios, invocar a Dios, llamar a Dios, ¿cierto? Entonces siempre
acercándose hacia Dios, caminando con Dios, caminando con Jesucristo, caminando con el Espíritu Santo. Las personas, los jóvenes, entonces, comparando. Satanás está buscando, rodeando, buscando las personas, invitando que no creen en Cristo y rechazando la palabra de Dios, que no creen en la palabra de Dios y vaya con Satanás preparando su grupo. Pero la Biblia también nos presenta, los jóvenes, ustedes también, prepárense su grupo, con los que de corazón limpio. ¿Cómo corazón limpio? ¿Lavar con jabón? No. A través de obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos limpiar nuestros pecados. Algunos piensan, mi esfuerzo. No. Cuando un cristiano, tratando con su esfuerzo, todo sale deberes. Esto es caída de fariseos. Nosotros, ¿con qué manera obedecemos a Dios? Obedecemos a Cristo. ¿Con qué manera? Primero, a través de Escritura. Aprendemos cómo Dios nos amó y envió su unigénito, su Hijo unigénito Jesucristo al mundo para nosotros. Y Jesucristo tomó forma de hombre. Tomó decisión de morir en la cruz. Eso es como sacrificio para nosotros. Derramó su sangre. Entonces nosotros, a través de Escritura, aprendemos cómo Dios nos amó. Luego, con esto que, sí, gracias a Dios. Gracias a Jesucristo, que murió en la cruz por mis pecados. Entonces yo amo a Cristo. Yo amo a Dios. Yo creo en Cristo. Entonces, ¿con qué manera obedecemos a Dios? Obedecemos a Cristo por amor, por la fe, no como deberes. Aprendemos de la Escritura, la palabra de Dios, pero no tanto de deberes, sino más amor. Amamos a Dios, amamos a Cristo, amamos la palabra de Dios y creemos en Cristo, creemos la palabra de Dios. Con esta razón, obedecemos a Cristo, obedecemos a Dios. Aquí, segundo tema. Con los que de corazón limpio invoca al Señor. Entonces, a través de sangre de Cristo, a través de obra del Espíritu Santo que mora en ti, en mí, escuchamos la voz, la guía, deseo del Espíritu Santo y dejamos en manos del Espíritu Santo, límpiame y úseme a mí para su gloria, gloria de Dios. Entonces, con esto, preparemos tu grupo con los que de corazón limpio, que invoca al Señor. Entonces, Dios bendiga a cada uno de ustedes.